En ocasiones solemos repetir tanto el nombre de la iglesia que a veces podemos pasar por alto que dentro del nombre de la iglesia se dice y se destaca que vivimos en los últimos días. Pero yo te pregunto, ¿sabes qué significa esto? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy a un nuevo video de este canal El Preludio. Gracias a todos por sus comentarios de apoyo y por la receptividad que ha tenido el contenido que poco a poco he podido ir compartiendo con ustedes. El día de hoy voy a seguir con la línea profética y creando contenido dentro que está condensado en la lista de reproducción del presidente Nelson, porque creo que hay muchísimas cosas que todavía faltan por compartir y no se han dicho todavía. Hay un programa, hermanos, que en su momento yo lo voy a compartir. Es quizás el programa más largo que yo haya podido, o el material, el contenido que tenga más información de todo lo que yo antes he podido hacer del presidente Nelson. Espero que ese momento cuando llegue de presentarlo sea una transmisión en vivo. Así que en su momento ustedes sabrán eh, cuándo será el momento indicado para compartir ese contenido. Bueno, como el video lo dice, esta es la fase final. Y no es una frase mía para ganar suscriptores, ni mucho menos, hermano. Estas son palabras del presidente Nelson y lo he dicho en otras ocasiones. A veces simplemente coloco como títulos en la portada de estos videos frases que han sido dichas por autoridades generales o el mismo profeta. Así que la fase final es una frase que fue dicha por el profeta y lo vamos a ver más adelante. Bien, los últimos días. Hermanos, como lo dije al principio en la introducción del video, el nombre de la iglesia lleva dentro del nombre de la iglesia, especifica que somos o estamos viviendo los últimos días. Ahora, según la guía de estudio para las escrituras, los últimos días, ¿qué nos dice? La época en que ahora vivimos, los días o la dispensación del tiempo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor. Hermano, a mí me gusta mucho irme directamente a la descripción que se nos da en la guía de estudio por las escrituras, porque a veces pasamos por alto que existe este pequeño diccionario que nos da más luz con respecto a ciertos conceptos, palabras, nombres. Y se nos dice que nosotros estamos viviendo en los días o la dispensación del tiempo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor. Y es interesante cómo dentro de la guía del estudio para las escrituras está esta palabra, inmediatamente, inmediatamente antes. Es decir, hermano, después de esta dispensación no hay más, hermano. Esta es la última. Y como lo comenté en la historia del presidente Wilford Woodruff, en el sueño que tuvo, hay urgencia porque esta es la última, hermano. Miren lo que dijo el presidente Nelson en el 2016, antes de ser llamado como presidente de la iglesia. Dios siempre ha pedido a sus hijos del convenio que hagan cosas difíciles, puesto que son hijos e hijas de Dios que cumplen convenios y que viven en la parte final de estos últimos días. El Señor les pedirá a ustedes que hagan cosas difíciles. Hermanos, ya no solamente son los últimos días, tomen conciencia de esto, ya no solamente son los últimos días, es la parte final de los últimos días. Si no han visto, yo los invito a que ustedes puedan ver
un video que hice en donde el presidente Nelson habla de una analogía haciendo alusión al béisbol, al deporte, en donde él dice que eh, estos son la, la parte final del último inning, de la última entrada. Una entrada o un inning dentro del béisbol se divide en dos partes, ¿verdad? Son dos equipos. Primero uno batea o está en la ofensiva y luego el equipo que estaba defendiendo en la segunda parte hace de ofensiva. Y ahí y terminaría después de 9 episodios, a menos que haya extra inning y todo eso, pero eso es extraordinario. Lo normal es que ocurra en 9 innings. Bueno, el presidente aquí hace alusión a algo parecido. Dice que no solamente vivimos los últimos días, sino que estamos viviendo la parte final de los últimos días. Continúo con la lectura. Dice en octubre del 2016, un verdadero milénico es un hombre o una mujer en que Dios confió lo suficiente como para enviarlo a la tierra durante la dispensación más desafiante de la historia de este mundo. Un verdadero milénico es un hombre o una mujer que vive ahora con el fin de ayudar a preparar a las personas de este mundo para la segunda venida de Jesucristo y su reinado milenario. Que no les quede la menor duda, ustedes nacieron para ser verdaderos milénicos. Hermanos, yo interpreto como verdadero milénico es alguien que se está preparando, como lo dice, para el milenio. De ahí es que él no solamente se refiere a los jóvenes, dice que un verdadero milénico es un hombre o una mujer que vive ahora. Es decir, que se prepara para la segunda venida y dice para su reinado milenario. Continúo leyendo. La hermana Wendy Nelson, en junio del 2018, ya el presidente Nelson era el profeta de la iglesia, dijo, a menudo hablamos de que vivimos en los últimos días. Somos, después de todo, santos de los últimos días. Pero tal vez estos días sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. Hermanos, y en el video que yo hice de Moisés con traje de negocios, en donde hice mucha mención a citas de la hermana Wendy, yo en ese video dije que yo nunca había visto eh, palabras tan claras, mensajes tan impresionantes, con mucha luz de nuestros días, para nuestros días, que una esposa de un profeta haya dado, como en esta ocasión la hermana Wendy. Desde que el presidente Nelson fue llamado como profeta, la hermana Wendy ha dado en sus mensajes, en sus entrevistas que ha dado en las giras por el mundo junto al profeta. Hermano, yo nunca había visto mensajes tan poderosos de una esposa de un profeta. No estoy diciendo que las esposas de los profetas anteriores no hayan dado mensajes ni carezcan de importancia. Sin embargo, el papel de hermana Wendy en estos últimos días ha sido importante. Y sus palabras van de la mano con las palabras del presidente Nelson. Hermanos, cuando decimos que son los últimos días, porque la iglesia, dentro del nombre de la iglesia, está esta frase de los últimos días, hermana Wendy profundiza un poco más y dice, quizás estos sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. ¿Comprenden la magnitud de eso, hermano? Sigamos leyendo. Junio del 2018, la hermana Wendy dijo, mis queridos hermanos y hermanas, estos son en verdad los últimos días. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra mientras estemos aquí en la tierra y con la ayuda del Señor lo lograremos. Hermanos, la época en la que estamos viviendo es única en la historia y todo lo que hemos visto de dispensaciones anteriores en las escrituras solamente como profecía, que por cierto son muchísimas, de hecho, y pudiésemos decir en un 80-20,
El 80% de la revelación de Apocalipsis se ha vivido o se va a vivir en nuestros días. Así de importante ha sido el momento en el que estamos viviendo en la actualidad. Y efectivamente lo vuelvo a recargar la hermana Wendy. Estos son en verdad los últimos días. Bien, en junio del 2018, en el mismo mensaje, el presidente Nelson dijo: mis queridos jóvenes y hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días. Y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Ciertamente estos son los últimos días. Lo dice después que la hermana Wendy en el mismo mensaje hace alusión de los últimos días. Es decir, la hermana Wendy lo dice, lo menciona y el presidente Nelson lo reafirma diciendo ciertamente. Como diciendo ciertamente, como dijo Wendy o como mi esposa dijo, estos son los últimos días. Ya en su papel de presidente de la iglesia y profeta. Luego nos dijo: mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, el momento más crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Hermanos, y si se dan cuenta, el presidente Nelson y la hermana Wendy usan palabras casi como decretando, resolutivas. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra que sea más importante que eso. Dice nuevamente al finalizar, absolutamente nada. La hermana Wendy dice, nada se le compara en magnitud. Perdón, el presidente Nelson dice, nada se le compara en magnitud, nada se le compara en majestad. La hermana Wendy dice, nunca ha habido un momento como este. Hermanos, ¿se están dando cuenta el énfasis que el presidente Nelson y la hermana Wendy le han dado a los últimos días? Hermanos, es como para que despertemos y recordemos el momento en el que fuimos enviados a esta tierra. Luego que nos enteramos que íbamos a ser padres, mi esposa y yo, eh, ya esto había estado en mi mente, muchas de estas citas. Sin embargo, yo hice este trabajo, este análisis luego del nacimiento de nuestro hijo, que nació este año y tiene pocos meses de nacido. Pero esto, hermano, es algo para que nosotros recordemos, si sobre todo tienen hijos pequeños o adolescentes, recuerden que este es el momento preciso, más crucial en la historia del mundo, hermano. Nada se le compara al momento en el que estamos viviendo. Junio del 2018, nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Y de aquí nace el título de este video. Como les dije al principio, no fue un video un nombre que yo le coloqué al video para llamar su atención, que le dieran clic y ganar suscriptores o vistas. Estos son palabras del presidente Nelson. Estamos en la fase final. En la primera cita recordarán que él dijo parte final. Ahora dice fase final. Estos jóvenes que están naciendo, estos niños que están igualmente preparando el mundo para su venida, él le dice nobles espíritus, excelentes jugadores y héroes. Hermanos, no es una generación de cristal. Nuestros niños, nuestros jóvenes, no son una generación de cristal. Lo vuelvo a repetir, porque muchas veces el mundo quiere que nosotros repitamos lo que ellos quieren que nosotros pensemos y digamos. No son una generación de cristal nuestros niños y nuestros jóvenes. Son nobles espíritus,
excelentes jugadores, haciendo alusión a la analogía del deporte, del béisbol. Son héroes. Hermanos, estos espíritus nobles han sido enviados a esta tierra para preparar al mundo para su segunda venida. El presidente Nelson sigue diciendo, piensen en la emoción y en la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días, y cada profeta ha hablado sobre nuestros días, en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Hermanos, es impresionante la manera clara que habla el profeta. Muchos a veces dicen, no sé si consciente o inconscientemente, el presidente Nelson no habla con claridad. O por qué a veces no habla tan claro el presidente Nelson ni los apóstoles. Hermanos, este ejercicio que estamos haciendo es para que ustedes vean la claridad con la que el Señor, a través del profeta, nos ha hablado. Cada profeta, y al principio recuerden esto que se ha repetido en varios videos, piensen en la emoción y en la urgencia de todo. Es decir, hermano, nos hace énfasis en la urgencia del trabajo que se debe hacer en la última dispensación. Cada profeta desde Adán ha visto nuestros días y ha hablado sobre nuestros días. Y dice, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. La gran pregunta que yo te hago a ti, ¿estás participando activamente o estás sentado simplemente viendo cómo otros participan de este recogimiento? Recuerden que cuando el presidente Nelson habla para todos los miembros de la iglesia en general y para el mundo, pero al menos hablando dentro de la iglesia, yo siempre he entendido de que hay niveles cuando el presidente Nelson habla, niveles de obediencia, niveles de fe, niveles de guardar los convenios. Unos vivirán leyes celestiales, otros terrestres y otros celestiales. La pregunta para que hagamos un ejercicio de introspección, ¿estamos participando de manera urgente y con emoción de este recogimiento? ¿O simplemente estamos sentados viendo cómo ocurre estos días maravillosos, cómo transcurre y otros participan? Déjame saber en tus comentarios las impresiones que vienen a ti. Bien, la hermana Wendy en noviembre del 2018 dijo lo siguiente en una publicación del Church News que dice, la hermana Nelson habla sobre su matrimonio con el presidente Nelson y su enfoque valiente en la preparación para la segunda venida. Y dijo lo siguiente, él está diciendo, cuando él dice él, es decir, el presidente Nelson está diciendo que es realmente necesario. Si realmente estamos preparando a la iglesia y al mundo para la segunda venida del Salvador, él es sincero en eso. No quiere que gastemos dinero, tiempo y energía en nada que no esté realmente enfocado en eso. Hermano, y de aquí radica entonces la importancia de por qué se ha hecho tanto énfasis en que estamos en la parte final, en la fase final, en estos últimos días. Y de hecho, la hermana, a manera de confesión, dice que el presidente Nelson no quiere que gastemos ni tiempo, ni dinero, ni energía en nada que no esté realmente enfocado en eso. Hermano, si usted está gastando dinero, tiempo y energía en algo que no esté enfocado en el recogimiento de Israel y en preparar al mundo para la segunda venida, entonces debe leer nuevamente esta cita en palabras de la hermana Wendy. Hermanos, de verdad que para mí es increíble la manera tan clara que se nos ha hablado y se nos ha pedido que no solamente preparemos a nuestra familia, sino al mundo para su segunda venida.
Luego nos dijo en abril del 2019 el presidente Nelson, en un mensaje que se llama Podemos actuar y ser mejores. Mis queridos hermanos, nuestro Padre los escogió para venir a la tierra en este momento crucial por su valentía espiritual y preterrenal. Se hallan entre los más selectos y más valientes hombres que hayan venido a la tierra. Satanás sabe quiénes son y quiénes eran en la vida preterrenal y comprende la obra que debe hacerse antes que el Salvador regrese. Y tras milenios de practicar sus astutos artificios, el adversario es experimentado y pertinaz. Hermanos, aquí nuevamente recalca esta generación de hombres y mujeres que están viviendo en la actualidad. Habla de la valentía espiritual e incluso preterrenal que demostramos antes de venir a esta tierra. Satanás lo sabe, hermano. Sabe que estamos en un momento crucial. Sabe que somos la generación que está viviendo y defendiendo la causa del Señor en estos últimos días. Y Él sabe que también son los últimos días. Por eso cuando el presidente Nelson dice que Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos, si está cuadriplicando sus esfuerzos, lo ha dicho en varias ocasiones, entonces es porque Satanás sabe algo también. Así como el presidente Nelson nos dice que nos preparemos para la segunda venida, Satanás también se está preparando, pero para destruirnos, hermanos, para que no logremos esa preparación que se nos pide que tengamos para esperarlo nuevamente. En septiembre del 2019, el presidente Nelson dijo, ustedes son los hijos que Dios escogió para formar parte de su batallón durante este gran punto culminante de la larga batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Punto culminante, hermanos, haciendo alusión a la época en la que estamos viviendo. Y nuevamente recalca que el Señor nos escogió, nos llamó a todos los que estamos viviendo en esta última dispensación, dice, para formar parte de su batallón. Esta guerra es una lucha espiritual, hermanos, recordarán. Luego dijo en octubre del 2019, me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral de la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y aquí le habla a las hermanas de su papel en estos últimos días para discernir la verdad del error. Luego nos dijo en octubre del 2020, en un mensaje que se llama Que Dios prevalezca. Este recogimiento antes del milenio es una saga individual de un incremento de fe y valentía espiritual para millones de personas. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Hermanos, nuevamente hace alusión no solamente al recogimiento de Israel, sino al último recogimiento, al último esfuerzo previo a su venida. Y luego dice, antes del milenio, antes del milenio. Recuerden el concepto de últimos días según la guía de estudio para las escrituras. Dice inmediatamente antes de la segunda venida, que es la época en la que estamos viviendo. Entonces, es una obra trascendental, hermano, la que se nos ha encomendado a llevar a cabo en la actualidad. Octubre del 2020, el presidente Nelson dijo, el Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. En este mensaje de acoger el futuro con fe les habla a las hermanas, pero puede tener una aplicación para todos nosotros. El Señor nos puso aquí porque teníamos la capacidad para manejar las complejidades de la última parte. Ya no hablan de los últimos días, hermano. La última parte de los últimos días, ya al final. La última parte.
Luego nos dijo en octubre del 2021, mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor, Jesucristo. Hermanos, y aquí nuevamente hace énfasis en estos últimos días y dice, si ustedes y yo vamos a resistir las presiones venideras, es imprescindible que fortalezcamos, ¿verdad? Que tengamos un firme cimiento. Y aquí hago una pregunta. Entonces el presidente Nelson nos está diciendo que vienen presiones venideras, porque dice, si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, está resaltado ahí con una línea, ¿verdad? Mi respuesta es que sí, van a venir presiones venideras y van a venir muchos más peligros. De ahí radica la importancia de llevar a cabo esa preparación de nuestros cimientos espirituales. Luego nos dijo en la última conferencia de abril del 2024, este año, la oración dedicatoria del templo de Kirtland que ofreció José Smith constituye una instrucción de cómo el templo nos da poder a ustedes y a mí para hacer frente a los desafíos de la vida en estos últimos días. Entonces, haciendo alusión a la oración dedicatoria de la sección 109 de Doctrinas y Convenios, se nos dice que asistir al templo, ¿verdad? Puede fortalecernos y darnos el poder que necesitamos para hacer frente a los desafíos de estos últimos días, hermano. Ahora, aquí ya para finalizar, quise hacerles este ejercicio para que vean el volumen, como dice el Elder Weiner, de advertencias y el concierto de claridad. Miren este volumen de advertencias. Año 2016 dijo la parte final de estos últimos días, el presidente Nelson. Año 2018, ya como profeta, dijo esta fase final. Año 2020 mencionó la última parte de estos últimos días. Parte final, fase final, última parte. Hermano, ya no es suficiente con decir últimos días. Ya esto ha subido de tono. Ya este concierto de claridad ha subido. Ya este volumen de advertencia ha subido. Ya quiere que el Señor quiere que a través de su profeta veamos estos días como la parte final, como la fase final o como la última parte. Hermanos, gracias por acompañarme el día de hoy en este video de este canal El Preludio, cuya única función y finalidad es acelerar la preparación para la segunda venida que, siéndole sincero, anhelo tanto, hermano. Yo es algo que anhelo y no solamente desde ahora, inclusive desde pequeño me apasioné por su segunda venida y bueno, aún más lo anhelo sabiendo que junto al Señor vendrá un ángel que lleva por nombre en esta tierra Carlota, que es mi hija. Por eso que estos temas me apasionan, no con el afán de infundir temor o pánico, sino con el afán de incrementar la preparación espiritual individualmente y como familia. Gracias por acompañarme el día de hoy en este video y los invito a que puedan estar atentos al próximo video de este canal. Muchísimas gracias, compártelo, dame tus comentarios, tus impresiones y reacciona ya sea con un me gusta o compartiéndolo con alguien más. Nos vemos en un próximo video y gracias por acompañarme.